día, mi gente, y bienvenidos a otro episodio de El Latin Geek, donde cubrimos lo último en videojuegos, películas y noticias geek. Todos los meses estamos haciendo una rifa donde regalamos un juego a uno de nuestros suscriptores de YouTube. Y el juego que vamos a regalar este mes de agosto es No Man's Sky. ¿Quieren tener la chance de ganarse ese juego? Pues tienen que ir a nuestra página de Facebook y darle like para tener el link en nuestra descripción y ir a nuestro canal de YouTube y darle a subscribe. Con eso dicho, quería hablar con ustedes sobre la nueva película animada Batman: The Killing Joke. Basada en el cómic del mismo nombre, Batman: The Killing Joke es la historia de la relación entre Batman y el Joker. Batman al fin llega a la conclusión de que uno terminará matando al otro cuando el Joker se escapa, con la intención de probar su macabro punto de vista. Lo más divisivo de esta película va a ser la mini historia de Batgirl. Aunque ella tiene un papel importante en la historia, Batgirl no tuvo mucho que hacer en el primer cómic original, y si el lector no sabía de la historia del personaje, el impacto emocional de lo que le suceda a ella es perdido por completo. Para evitar eso, en la película añadieron una historia basada en Batgirl, para así darle el chance a la audiencia de conocer al personaje y así no perder ese impacto emocional de los eventos más tarde en la película. Aunque una movida inteligente, tiene unos cuantos problemas, especialmente para gente que no ha leído los cómics. Ellos vienen aquí viendo una película esperando a ver una historia entre Batman y el Joker, y como se enfocan tanto en Batgirl, hay un canto largo de la película donde el villano ni siquiera aparece. Y eso, aunque eventualmente tiene sentido, eso va a molestar a algunas personas. El otro problema es el enfoque en la relación entre Batman y Batgirl, que se pone bastante íntima en esta película. Eso es algo que casi nunca cubren en los cómics, pero no están rompiendo el molde ni la personalidad de los dos personajes, ya que ha pasado en los cómics antes. Y aunque a nadie le gusta hablar de ello porque es un poco pero pasó en los cómics y honestamente no arruinó la historia. El resto de la historia es una fiel adaptación a la historia original del cómic, con unos visuales bien evocativos que parecen ser sacados directamente del libro. Y todo esto está hecho con la misma alta calidad conocida en las nuevas películas animadas de DC. Pero lo que de verdad hace de esta película una cosa especial es la actuación. Todos los actores hicieron un trabajo increíble en sus papeles, dándole una vida y una emoción a estos personajes tremenda. Pero claro, quien se robó el show fue Mark Hamill como el malvado Joker. Aunque mucho del diálogo de Joker está compuesto de citas directas del cómic, Mark Hamill hace un trabajo tan bueno en hacer la rendición de estas líneas que le da una vida y una amenaza y una maldad al Joker que de verdad que asombra. Con la excepción de la mini película de Batgirl, esta película hace un tremendo trabajo dando la historia tal y como sale en el cómic, y es una de las mejores historias de Batman que han sido escritas. En fin, nosotros aquí en el Latin Geek le damos a Batman: The Killing Joke un geek review de 4 de 5. Sé que mucha gente está bien molesta sobre la rendición de Batgirl en su mini película, pero honestamente no han hecho nada en esa película que no ha sido hecho o hecho peor en los cómics. Y además, sin esa mini historia antes de la historia principal, la gente que no ha leído el cómic perdería el impacto emocional de lo que le sucede y lo que logra hacer el Joker a la pobre muchacha. Pero fuera de eso, es una rendición fiel y bien hecha de la famosa historia de Batman. Bueno, y aquí se nos acabó el show. Recuerden que todos los meses estamos haciendo una rifa donde regalamos un juego a uno de nuestros suscriptores de YouTube. Y el juego que vamos a estar regalando en este mes de agosto va a ser No Man's Sky. Si ya están suscritos a nuestro canal, no se preocupen porque ya son parte de la rifa. Pero si no lo han hecho todavía, pueden ir a nuestro canal de Facebook y darle like en el link en la descripción y a nuestro canal de YouTube aquí. ¿Te gustó el show?
¿No les gustó? Déjenos saber en los comentarios abajo. Y recuerden que a quien no le guste, que se vaya pa'l carajo. Hasta la próxima.